Vamos a iniciar de la hora los que puedan ir conectándose ahí en el transcurso que van a ir. Vamos a iniciar entonces con el que están. Vamos a darle gracias a Dios por la lección de hoy. Vamos a darle gracias, Señor, por este momento que nos ha dado, de poder estar aquí reunidos ya. Los demás hermanos que pronto van a conectarse, bendice sus vidas, procura tu tiempo, apresura tu paso para que pronto se puedan conectar. Y los que van a ser partícipes, bendice sus vidas, los que no puedan, pues bendice los demás. Vamos a empezar entonces, hermanos, con la introducción, con lo que es solo un resumen rápido de lo que era el tema de el tema de la semana pasada. Vamos a, a ver aquí, vamos a hablar algunas cosas rápidamente del Espíritu Santo que son importantes hablar. Primero, uh, ya hemos hablado habla de que el Espíritu tema, lo que es la doctrina del Espíritu Santo, pues una doctrina poco entendida por la gente, que no lo comprende correctamente lo que es el tema del Espíritu Santo. Pero pues tratamos un poco de este tema del Espíritu Santo en la sesión pasada, pero voy a hacer un resumen rápidamente de lo que es. Primero, ¿por qué entendemos que el Espíritu Santo es Dios? Porque primero la Biblia lo dice. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Cuando Pedro discutió con Ananías y Zafira, le dijo que no ha mentido a hombres, sino ha mentido al Espíritu Santo. El Espíritu no ha mentido a hombres, sino a Dios. Quiero al Espíritu Santo, estaban hablando. Cuando se hace referencia al Espíritu Santo, está hablando de Dios mismo. Y ahí estábamos hablando de que también el creador fue parte de la creación. Lo llama el Espíritu Creador. Porque en el principio el Espíritu de Dios se escribía sobre la faz de la tierra y eh, también Job dice que el Espíritu de Dios fue el que le formó, el pueblo del pueblo de Dios. Entonces, estamos viendo el activo, el Espíritu Santo activo en la creación del ser humano y del universo. También vimos que el Espíritu Santo actúa directamente en la pasión de la persona comporta. Sin el Espíritu Santo se imposible un ser humano. Como le dijo Jesús a Nicodemo, que para nacer de nuevo era el agua y del Espíritu. Se hablaba de una nacimiento espiritual, la situación. Entonces eso estaba recibiendo. Y el Espíritu Santo también hablamos de que tiene los tiene atributos de Dios, tiene algunos atributos. Dios dice aquí que Él es eterno porque ha existido y no tiene. Así lo dice Hebreos 9:14. Segunda característica o segundo atributo de Dios, el Espíritu Santo, es que Él es omnipresente. ¿De dónde huiré de su presencia? Hablando de ¿dónde puedo huir de su Espíritu? El Espíritu Santo de Dios es omnipresente, está en todo lugar. No está limitado a un solo lugar. Entonces, es otra de las características y de los atributos de Dios. De eso es lo que estamos también refiriéndonos. Segundo, tercer atributo del Espíritu Santo es el Espíritu, porque vemos la obra de toda poderosa, omnipotente, todopoderoso de Dios, obrando en la concepción de el Hijo de Dios en María. Perdón,
que en el libro de también Romanos dice que el Espíritu aquel que le levantó de los muertos, de todo poder de Dios. También hablamos de la omnisciencia de Dios. Cuando estamos hablando de la omnisciencia de Dios, estamos hablando que Él es, que Él lo sabe todo y no hay nadie que escape de Dios. Entonces, eso es lo que estábamos refiriéndonos cuando estábamos hablando de la que estaba dentro de lo que era la omnisciencia de Dios. Nadie puede escapar, ni a Él conoce hasta los pensamientos. Sí, entonces nadie puede escapar. También la Escritura nos habla, en la fórmula bautismal nos habla de la presencia del Espíritu Santo, cuando dice que bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí hay una igualdad. En varios pasajes de la Biblia hay una igualdad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos habla en varios versículos. También cuando Pablo hacía los saludos a la iglesia, se refería a la Trinidad de Dios. De ahí hablamos de la personalidad, como una persona tiene personalidad, algunas características o personalidades de alguien, de una persona, valga la palabra. Entonces, ok, el hermano César dice que se va a poner a cantar. Y la Biblia lo habla que lo llama, usa como con el género masculino al Espíritu Santo. Y dice el consolador, la palabra Juan 14:26, usa la palabra consolador, y la palabra paracleto, que significa uno de la misma esencia. Y dice ese paracleto, el Espíritu Santo, Dios va a enviar en el nombre de Cristo. Está refiriendo de pronombre, usa el Espíritu Santo. También algunas características personales en cuanto a mente e inteligencia. Él es presentado como alguien que tiene sabiduría, conocimiento de todas las cosas. También vimos que el Espíritu Santo tiene voluntad propia, porque toma decisiones cuando reparte en la iglesia los dones según como Él quiere. El Espíritu Santo los reparte según la necesidad, no para crecimiento de la persona en sí, sino para que el crecimiento de su obra. El propósito es ayudar a los santos, ayudar a crecer a otros. No lo da como Él quiere, dice. Y también el Espíritu Santo tiene emociones como el caso de que puede entristecer o puede experimentar gozo y alegría. La Biblia nos dice que cuando un cristiano habla o se comporta indebidamente contrista, pone triste al Espíritu Santo. Lo dice Efesios 4:30. Entonces el Espíritu Santo tiene emociones como el Hijo, como el Padre. Entonces él es Dios también, que otra característica. Y ahí otra característica personal que es amor. Ya sabemos que Dios es amor. Hoy estábamos hablando que la emoción mostrada en el Espíritu Santo es el amor también. Nos hace recordar que el Espíritu Santo es Dios, porque también es amor. Y el Espíritu también hay algunos actos personales que se le atribuyen al Espíritu Santo. Se dice aquí que el Espíritu Santo es uno. Se dice, es más el consolador, el Espíritu Santo, el cual Padre, y en mi nombre, Él va a enseñarle todas las cosas. De hecho, hoy en día podemos entender la palabra que si no fuera por el Espíritu Santo, no podríamos tener entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios, porque a través del Espíritu Santo nosotros aprendemos. También el Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesucristo. Él dice que él él va a dar testimonio acerca de Jesús. Entonces, el testimonio también, el Espíritu Santo también da testimonio del Hijo a nosotros. Y ahí el Espíritu Santo, su propósito, enseñar, testificar y glorificar a Cristo. El Espíritu Santo busca honrar y glorificar a Cristo en todo lo que hace. Entonces, y por último, por tercer punto, vamos a considerar el Espíritu Santo y la paz.
Sin la obra del Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo no sería posible. Porque sin esa obra nadie podría pensar. Y vamos a ver un poco rápidamente se vio lo que era, lo que hace el Espíritu Santo, convence a las personas del pecado. No es las buenas palabras o bonitas palabras. Claro, tiene que ver con eso, ¿no? Realmente es el Espíritu Santo el que convence, que lleva a las personas a arrepentirse. También los convence en cuanto al pecado, ¿sí? Porque uno de los problemas principales es que convence a la persona y le quita convence del pecado y quita ese gran obstáculo por el cual el ser humano está, que es la incredulidad. Segundo, uh, también el Espíritu Santo convence de justicia. El versículo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y juicio. Tres cosas. La acción de declarar justo, que es lo que significa la palabra justicia. Y la palabra justo es alguien sin pena, sin culpa. Entonces es una acción de declarar a alguien libre de alguna culpa. Y solo, solo el Espíritu Santo puede convencer de buscar una justicia segura, de ser declarado justo, de reconocer que es un pecador que necesita ser salvo. Entonces, el corazón del crédulo es iluminado al hecho de que la justicia de Dios es un regalo gratuito, previsto únicamente por el Señor Jesucristo. Estamos hablando de que Él convence en cuanto al juicio. Y lo último, tercero es que convence al juicio, cuanto al juicio. Esa, el Espíritu Santo convence al impío que Satanás fue vencido por la muerte en la cruz y la resurrección. Entonces, recordarles que puede liberarse de ese juicio. Solo el Espíritu Santo puede convencer a la y, y también el liberarse del juicio que viene por el Satanás. Y ya sabemos los problemas que hay con el Espíritu Santo. La gente se resiste al Espíritu Santo, no quieren dejarse convencer. Existe el Espíritu Santo. Ya sabemos que solo el Espíritu Santo es el que lucha contra las personas en el sentido de resistirse. Él es el que está tratando de convencer al pecador de su pecado. Por eso, y una persona se resiste cuando vamos a empezar, pues a nosotros que vamos a estar. ¿Qué hace el Espíritu Santo? En el momento de la conversión. Primero ya sabemos la naturaleza del ser humano, que es de Dios. Y de ahí nos hablamos que sin la presencia del Espíritu y el poder del Espíritu Santo sería imposible que todo, porque la Biblia nos habla que el creyente necesita ser sellado como una posesión y el Espíritu Santo es nuestro sello. La Biblia lo llama también las arras. Las arras era lo que se entregaba como garantía para una promesa o una deuda. Entonces, el Señor tiene una promesa y ya no tiene promesa y debido a esa promesa él la va a cumplir y es como somos sellados por esa que va a ser cumplida. Y ahora ya en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba, tomaba a una persona para una acción y después la dejaba. Sí obraba el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo no obra de esa manera. Ahora dice que ora. Pablo le preguntó a los hermanos que dijo a los hermanos de Corinto, ¿o ignoran ustedes que eso de vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y cual comete Dios y no hay cosa? Corintios 6:16. Ya el Espíritu Santo mora en el creyente. Esa es la diferencia. También los dones del Espíritu Santo, ya vemos cuáles son los dones del Espíritu Santo, que son habilidades y capacidades que cuando uno viene a Cristo y se compromete con Él, el Espíritu Santo lo habilita, lo capacita, con una habilidad, una capacidad espiritual, eso le da por el Espíritu Santo. Y a eso se le llaman dones del Espíritu. No es lo mismo que hablar de talentos. Los talentos son habilidades ya natas, pero los dones son dadas directamente.
del Espíritu. Y el objetivo de los dones son edificar la iglesia, no edificarnos directamente solo, edificar a la iglesia. Cuando Dios habilita y capacita a alguien, el propósito de Dios es que esa persona pueda ser capaz o pueda ayudar a otros. El propósito de los dones no es para que una persona se sienta más fuerte que otra. De ahí hablamos de la llenura del Espíritu, que es diferente a lo que hablan otros grupos que hablan del bautismo del Espíritu Santo, que es muy diferente. Eso no existe en la Biblia. Pero la Biblia dice que debe ser, uno es bautizado de agua y espíritu. El agua es un elemento físico, pero espiritualmente necesita también ese bautismo, ser sentido con el Espíritu de Dios. Y no habla, así como Pablo hace una comparación de la embriaguez con que el control que tiene el alcohol sobre una persona, así debemos dejar que el Espíritu Santo controle al ser humano. O sea, por último, nos habla que Dios manda que nos dejemos controlar por el Espíritu. Y el resultado de una vida en el Espíritu es una vida fructífera, evitando problemas y dificultades en nuestra vida. Dios quiere evitar el dolor. Porque el pecado y el ser desobediente a Dios trae y eso nos da. Nos guía el entendimiento y la conformidad de la palabra. Es necesario entender lo que hace el Espíritu Santo. Capacita en su palabra. Y eso es lo que nos lleva hoy, tema de la palabra de Dios. Primero, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es una revelación escrita por Dios. Antes Dios hablaba, por lo tanto, hombres de Dios. Dios inspiró a los santos hombres de Dios. Entonces la Biblia son, según nuestra declaración de principios doctrinales de nuestra asociación, dice, las escrituras son la revelación infalible, completa en el antiguo y nueva escrita por hombres divinamente inspirados a ser compatibles por Dios. Los hombres no escribieron la Biblia con sabiduría humana, las escrituras proveen la norma para la fe y práctica. Para nosotros la Biblia es la única en la religión. Tienen tres reglas, tres fuentes de autoridad. Y la Biblia no es la principal. Ellos tienen la tradición de los ancianos, las, también las enseñanzas, las acciones, la tradición y por último la Biblia. Ya sabemos, ellos tienen otras autoridades, otra autoridad, no solo la Biblia. Para nosotros creemos que la Biblia es la única regla de fe y práctica. Vamos a hablar en cuanto a la palabra. La palabra de Dios es divina. ¿Por qué? Porque es inspirada directamente. ¿Por qué? Dios. Ahora, léame, hermano Manuel, léame ahí en el libro, en el 2 Timoteo 3:16 y 17. ¿Me escucha ahí, hermano Manuel? Si quiere, cierra su micrófono, hermano Manuel, y le habla, le dice acerca de ese texto. Que dice, 2 Timoteo 3:16 y 17, que es la base de la palabra de la comunidad. ¿Otro, hermano? ¿Escuchan o Listo, estoy yo solo? Ah, listo, listo. Ahorita. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. gracias, hermano. Aquí hay una lucha en cuanto a varios conceptos. Uno de que la gente dice la Biblia contiene la palabra de Dios.
nosotros creemos que literalmente la palabra, la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero para nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ellos, los que tienen la otra postura, dicen que cuando Pablo hace referencia de toda la escritura, no se conocían los textos del Nuevo Testamento, todo, sí, se había terminado. Entonces, dicen ellos, no hay una referencia, realmente era reconocido. Pero ya hemos visto a través de la historia, o hemos visto a través de pues, varios historiadores cristianos y varios, algunos que no son cristianos. Josefo no era cristiano, pero algunos historiadores nada más de muchos de estos libros. Y hubo una discusión acerca de cuáles, por lo menos, que hay algo que se llama el canon. Fue lo que determinó la palabra canon, significa para medir. El canon fue ¿cómo decir? ¿Qué fue lo que definieron? ¿O cómo se definió la Biblia? Nuestra Biblia tiene 69 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, pero la Biblia católica tiene algo que se llama los deuterocanónicos. Entonces, otros le llaman Biblia, libros apócrifos o escondidos. Pero realmente lo que sucedió, si alguien me pregunta, ¿por qué una Biblia tiene 6 libros más y por qué la otra? Sencillamente es por una recopilación. Nuestra Biblia es la recopilación de la Septuaginta del Antiguo Testamento, la que fue recopilada en Jerusalén por 60 ancianos que recopilaron los textos del Antiguo Testamento y los pasaron a griego. Se cree que esa era la Biblia que tenía Jesús cuando hacía referencia al Antiguo Testamento. Cuando hay referencias en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, se cree que era la Septuaginta la que se escribía, se leía. Por eso, cuando usted ve un texto citado en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, usted lo lee un poco diferente. Diferente porque era la Septuaginta la que se leía. Ahora, la Iglesia Católica aceptó el canon de Alejandría, que ese fue otra recopilación de ancianos, pero en esa recopilación unieron otros libros históricos que en Jerusalén los ancianos no las reconocían. El libro de Macabeo, primero y segundo Macabeo, libro de sabiduría, eclesiástico. Hay como 6 libros que no están en la Biblia, que se consideran que es de esta manera. Y por eso no están en nuestra recopilación, por eso solo tenemos 50 libros y en la otra Biblia hay un poco. Pero ya has tratado de sacar Biblia publicadas. Yo no sé, cada quien tiene opinión, yo no estoy de acuerdo. Pero tampoco no es que son textos, esos que están en la Biblia católica, no son textos tampoco de malos en sí, porque son buenos históricos. Hablan de las invasiones de Antíoco Epifanes, en esos libros que hablan de varias, y varias de las guerras de los macabeos, que era un grupo guerrero que había, que se oponía a la imposición de Epifanes, todos estos gobernadores que conquistaron Israel en ese tiempo, que es considerado el tiempo entre el último profeta y el libro de Mateo. A ese se le ha llamado por los teólogos como el periodo intertestamentario, porque está entre ambos testamentos. Y se cree que fueron 400 años. Unos dicen que eran de silencio, porque ya no vuelve Dios a hablar a través de un profeta, sino que por eso es que no son tan importantes en sí esos textos, porque no había profecía. Y de hecho, en uno de los libros de los macabeos está la base para ellos. Ellos
para orar por los muertos, cuando realmente el texto no nos dice que hay que orar por los muertos. Hay una referencia de una historia ahí. Pero vamos a terminar en 10 minutos la vez, pero vamos a volvernos a conectar porque ya nos va a terminar los 10 minutos. Ya nos van a dar los 10 minutos. Solo son 40, 30 minutos, creo que da. Vamos a continuar. La palabra traducida, porque dice la Biblia, toda la escritura es inspirada. La palabra inspirar. Este verbo viene de una palabra griega que significa aliento. Poner el aliento en la boca. Y es Dios el que puso su aliento en la boca. Es el aliento de Dios mismo. Aunque hay que entender el hecho de que la Biblia fue escrita por mano de hombres, hay que entender que quien puso la palabra, lo ayudó a escribirla, y el Espíritu Santo, y eso es lo que estamos. Mientras los escritores escribían con pluma en mano, el Espíritu Santo inspiró, puso sus palabras, verdades, en el corazón de las personas que ellos las escribieron. El papiro, que era el material que se usaba. Aunque estos hombres fueron inspirados por Dios, cada uno tenía su propio estilo. Cada uno tenía su propio estilo de escribir. Hay uno que Dios lo llamó y que se fuera unir a una prostituta. O sea, bien raro. Fue algo literal, ¿verdad? Para demostrar al pueblo cómo estaba viviendo Israel, siendo prostituida. Es tremendo, ¿verdad? Y la Biblia usa varios ejemplos. Pero Dios utilizó, lo que hay que entender es que los escritores fueron el instrumento, ese vehículo, el instrumento que Dios utilizó para transmitir su palabra. Voy a dejar vamos a terminar esta parte de la palabra de Dios. La Biblia también es viva, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir del alma, el espíritu y la cabecera del espíritu, y cierne los pensamientos y la intención del corazón. La palabra de Dios es viva. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios es viva? Bueno, la Biblia es un libro circular, no es un bestseller, habla lo que escribe el libro. Realmente la palabra de Dios ha impactado a través de la historia, sigue impactando la vida de la gente, más que cualquier libro. La gente recuerda Don Quijote de la Mancha, quienes recuerdan Hamlet, cosas, libros históricos, pero la Biblia es la única que ha marcado la vida más de la gente. Por eso dice que es viva, porque siempre está actual para siempre, no importa los tiempos, siempre la palabra de Dios es actual para. De ahí me lleva a la letra C, la Biblia es consistente, que hay una armonía en toda la palabra. Nunca la palabra de Dios se contradice, tiene una secuencia, tiene una consistencia. Como la palabra de Dios tiene una divina, hay que entender el mensaje que Dios quería decir a cada persona. Esto ya es otra ciencia, para entender qué era lo que qué es lo que quiere decir el texto. Esto se llama hermenéutica. La hermenéutica nos enseña cómo es la ciencia y el arte de entenderlo a la Biblia. Pero la Biblia fue compilada por 1600 años, por más de 40 autores de muchos trasfondos históricos, reyes, sacerdotes, simples personas, profetas. Dios usó a cada uno tantos mensajes circulares, uno de ellos se contradice. Por eso la única explicación es por el origen que tiene la palabra de Dios, mantiene su mensaje. Es el mismo, no cambia. Por eso es consistente, tiene consistencia, es
tiene una o un cuerpo que en sí mismo. Entonces, la palabra de Dios, ella misma está viva. Entonces, esto es un poco de la introducción acerca de la palabra. Entonces, si hay preguntas, comentarios. Una pregunta, hermano Manuel, hermano Héctor, hermano Judy. Esta es la pregunta, ¿verdad? Ok, vamos a usar los otros 4 minutos. A la página 29. La palabra de Dios es verdad. ¿Qué decimos eso? Primero, por el autor. ¿Quién es el autor de la palabra de la Biblia? Dios. Y él es verdad. La Biblia declara que Dios es la verdad comprensible. De su verdad alcanza hacia los cielos. También Hebreos dice que es imposible que Dios. Por eso el reino de Dios, palabra, eh, es absoluta para todo el tiempo. Es verdad, no va a cambiar, va a ser la misma. Es perfecta, verdad, para la ser humano. Y Jesús les dijo a los discípulos en Juan 17, que les había entregado las palabras que Dios le había entregado. Varios años, muchos de ellos mismos, discípulos, anotaron esta verdad. Porque Jesús les había prometido el diálogo del Espíritu, de verdad, que el Espíritu Santo se iba a guiar. Entonces, primero la palabra de Dios es la. Gracias, hermano, no lo había entendido. Perdón. Estaba hablando acerca de la palabra de Dios, la verdad absoluta. Primero, porque quien la escribió es el Dios de verdad. El autor es Dios. Y él prometió que iba a enviarles el Espíritu de verdad. Dios mismo, el Espíritu de verdad es el autor de la Biblia. Esto es la página 30. De ahí estamos hablando de la palabra, de la Biblia, que sí es la palabra de verdad. Primero, es la verdad absoluta. No existe otra verdad, porque el creador de ella es verdad. Segundo, lo que sale de él, las palabras que salen de él, son verdad. Como dice Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo estaba diciendo que la palabra de Dios tiene una influencia en creyente. Hay dos palabras aquí que se usan con frecuencia para describir estilos preciosos de la verdad de Dios. Hay dos palabras: inspiración verbal e inspiración plenaria. ¿Qué quiere decir esto? De las palabras que salieron de Dios, Dios inspiró cada palabra. Entonces hay una inspiración, es verdad, porque también de Dios mismo. Segundo, inspiración plenaria. Quiere decir que toda la palabra es verdad. No existe media cita, no existe media verdades. Entonces, la palabra de Dios tiene una verdad absoluta. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. La palabra de Dios es inspirada completamente de principio a fin por
Por eso la palabra de Dios es verdad. Es que ya tenemos menos